Saludos y bendiciones en esta tarde. Amén. Primero que todo, pedirles disculpas porque nos surgió algo imprevisto para hoy viernes en la tarde y para no dejar de dar el tema, y como somos específicos los que están pasando el seminario, quise tomar esta opción de grabar el tema y podérselos compartir por WhatsApp. Así es que espero que sea de bendición esta segunda parte del primer tema de nuestro seminario Lanza de Josué, y que usted, ya los que tienen el folleto, puedan al final del tema hacer las tareas que tiene y los estudios que tiene cada tema. ¿Sí? Vamos a orar y así comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, en este día por la oportunidad que nos da, Señor, de poder venir ante tu presencia confiado, Señor. Gracias por un día más de vida, gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva de victoria en victoria en todo momento, Señor. Te pido que ahora, Señor, tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Te declaramos, Padre amado, como Rey, Señor, único y suficiente, Salvador, Señor y Rey de nuestras vidas, Padre. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Permite, Dios, que este seminario que estamos impartiendo cada viernes, Señor, sea un seminario de bendición, sea un seminario que nos equipe para orar, para ser intercesores eficaces, Padre amado, en el establecimiento de tu reino, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio y en nuestra ciudad y nación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hemos estado compartiendo el primer tema de lo que es la primera parte de este seminario, que le hemos puesto 5 piedras para un gigante. Y estamos hablando acerca del sometimiento. Y estuvimos viendo ya los 2 primeros puntos de este tema acerca del sometimiento. Y hoy vamos a entrar, lo último que vimos la semana pasada fue acerca del arrepentimiento y el temor de Dios, que son un dúo o hay una pareja prácticamente inseparable. Aquel que se arrepiente tiene temor de Dios, y aquel que tiene temor de Dios vive constantemente una vida de arrepentimiento, de cambio en su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Y hoy vamos a hablar sobre la mayordomía del arrepentimiento. Estamos en la página 12, tercer punto, y la razón para dedicar tiempo y esfuerzo a ser buenos mayordomos de todo aquello que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, antes de involucrarnos en la oración por la ciudad, está en directa relación con el carácter ascendente que tiene el conflicto espiritual del creyente. Según podemos leer en Efesios capítulo 6, versos 11 y 12, dice así la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Sabemos que tenemos una lucha constante contra el enemigo de las almas. Sabemos que tenemos una lucha constante contra el derrotado, porque él no acaba de hacerse a la idea que ha sido derrotado por Jesús en la cruz del Gólgota y que no le queda la más mínima oportunidad de vencer en ninguna batalla. ¿Ven? Recuerde que siempre le digo, el enemigo no tiene más autoridad sobre su vida que la que usted le dé. ¿Y cómo le damos autoridad al enemigo en nuestras vidas? Cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Algunos plantean que la guerra espiritual y la oración del creyente es de un compromiso que escala desde niveles inferiores a niveles de mayor envergadura. De modo que sería correcto hablar de la oración de mayor escala. Porque cuando se trata de orar por toda la ciudad, no estamos hablando de orar por algo tan sencillo, sino estamos hablando de que hay una oración que, en comparación con la oración que se realiza en otros niveles,
donde las fuerzas del enemigo que están en operación son de rango menor, esta oración implica una mayor consagración a la intercesión, una mayor consagración a la voluntad de Dios. ¿Amén? En razón de estas cosas, nosotros vamos a ver que la mayordomía de todo aquello que Dios nos ha dado no es más que la protección anticipada de las áreas de nuestras vidas que de no estar atendidas serían un blanco fácil para Satanás y los demonios. Por eso uno tiene que prestar mucha atención a todas las áreas de su vida. Y cada vez que nosotros nos damos cuenta de que hemos cometido un error, nos arrepentimos y vamos a un nuevo nivel, tenemos que mantener cuidando esa área en la cual hemos sido restaurados por el Señor. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, nosotros vamos a ver que ahí nos presentan leyes que Israel debía obedecer antes de salir a campañas militares. Al analizar con cuidado este pasaje, descubrimos que hay un modelo de prevención que invita a ser buenos mayordomos. Primero, si queremos ser buenos guerreros después. Lo primero es ser buen mayordomo, ejercer una buena mayordomía del arrepentimiento, para después poder ser buenos guerreros. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso del 1 al 9, dice la palabra así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y mi pueblo y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa. Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso, es decir, miedoso, y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Deuteronomio capítulo 20, verso del 1 al 9. Y no es difícil notar que aquí se destacan 4 áreas de prevención en este pasaje. La primera área de prevención que se destaca es el orientarse a las cosas y a las circunstancias visibles. En el verso 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengáis temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. A veces la gente se orienta hacia lo que ve y ven un problema muy grande, ven una situación muy grande, ven algo que creen que es imposible que pueda ser vencido. Pero el Señor te dice: en cada batalla en la que tú entras, en cada guerra en la que tú entras, en cada pelea en la que tú entras, yo estoy contigo. Yo voy contigo, yo voy delante de ti preparando el camino, yo voy delante de ti derribando a tus enemigos para que solo tú celebres la victoria. Eso es lo que la iglesia durante años no ha entendido. Nosotros peleamos una batalla que ya está ganada. ¿Amén? Nosotros peleamos la batalla solamente para ver el resultado, para ver la victoria que Dios ya nos ha dado. Pero cuando la peleamos a la manera de Dios, cuando la peleamos como Dios la pelea y en el momento en que Dios nos invita a pelear esa batalla. ¿Amén? Segundo aspecto que vemos: la ausencia
de un liderazgo espiritual maduro. En los versos del 2 hasta el 4 está hablando de eso. ¿Amén? Acerca de ese liderazgo espiritual maduro que no había dentro del pueblo de Israel. ¿Amén? A veces nos quieren guiar a la batalla líderes que no son maduros. Y esos líderes que no son maduros nunca van a sopesar, nunca van a entender realmente qué quiere hacer Dios en ese momento, cómo lo quiere hacer y de qué manera lo quiere hacer. ¿Ven? Entonces, a veces no nos damos cuenta y entramos en guerra siendo dirigidos por líderes inmaduros. Por eso hay batallas que no se ganan. Por eso hay aparentes derrotas dentro del pueblo a veces, porque hay líderes inmaduros que no saben realmente a lo que Dios los ha llamado ni para qué Dios los ha llamado. El tercer aspecto que vemos, o la tercera área de prevención que vemos en este pasaje, es una pobre mayordomía familiar. Lo vemos del verso 5 hasta el 7. Está hablando de quien construyó una casa y aún no la estrenó, de quien plantó una viña y aún no la estrenó, de quien se desposó y aún no ha estado con su esposa. ¿Amén? De quién es aquel que no sabe en un momento determinado aprovechar la oportunidad que Dios le da. Hay gente que solamente está pensando en lo que ha dejado atrás, pensando en que si yo tuviera ahora, si yo... No, hay que pensar en lo que Dios ya nos ha dado. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha traído a una tierra donde fluye leche y miel espiritualmente hablando. ¿Sí? Aunque usted vea que las condiciones son adversas, aunque usted vea que la situación es difícil, aunque usted vea que la situación es complicada, Dios nos ha traído a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la dimensión espiritual, no en la dimensión natural. ¿Amén? Y al vivir en esa dimensión espiritual, nosotros entendemos que estamos viviendo en una tierra donde fluye leche y miel. Estamos insertados en el reino de Dios. ¿Amén? Y por tanto, en el reino de Dios, cada una de nuestras situaciones están resueltas. La cuarta área de prevención que vemos en este pasaje está en el verso 8 y habla acerca del temor en sentido general. Hay gente que teme, hay gente que no se da cuenta. ¿Amén? Miren lo que dice el verso 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso? Es decir, miedoso y pusilánime, es decir, poco que flojo. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Esa gente que en todo ve derrotas, esa gente que en todo ve defectos, esa gente que en todo ve la imposibilidad de vencer o de alcanzar la victoria, esa gente que contamina el corazón de los que están dispuestos a hacer las cosas con Dios, por Dios y para Dios. ¿Ven? Esas personas que a veces vemos que no entienden el diseño de Dios y por tanto no confían en Dios y están temerosos. Ese temor en sentido general que a veces la gente tiene. ¿Ven? Por tanto, estas cuatro áreas son áreas en las que Dios nos destaca que hay prevención en todo momento. El Señor está con nosotros. Amén. Por tanto, no escuches al miedoso. Por tanto, no pienses en que aún no has estrenado esa cama que compraste, no has estrenado ese coche que compraste. No pienses en nada de eso. No te unas a gente que no tenga un liderazgo maduro. Amén. Y por tanto, mira siempre lo que Dios está haciendo. Mira con ojos espirituales esas cosas visibles que están ahí continuamente. Amén. Ahora, cualquier oración importante que usted y yo deseemos hacer y no consideremos estos aspectos, se expone al fracaso en el mejor de los casos y a un contraataque despiadado por las tinieblas en el peor de ellos. ¿Ven? Primero, puede haber fracaso. Segundo, un contraataque despiadado por parte del reino de las tinieblas. Muchos creyentes viven en la falsa confianza de que la protección de Dios sobre sus vidas es algo que puede darse por sentado, no importando la calidad de vida que se esté viviendo. Hay gente que vive una vida de pecado dentro de la iglesia, vive pecando, vive desobedeciendo a Dios y piensa que la protección de Dios está sobre ellos en todo momento. ¿Amén? Dios no está obligado ni a protegerse ni a comprometerse con aquellos que no hacen su voluntad. ¿Amén? La Biblia claramente lo dice: someteos pues a Dios
En el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos a Dios. Y cuando nos sometemos, el diablo huye de nuestras vidas porque le resistimos, porque no le damos oportunidad, porque no le abrimos la puerta. ¿Amén? Ahora, primero, asumir esto es irreal y por demás peligroso. ¿Por qué irreal y peligroso? Porque va a hacernos tener una confianza que no es la que realmente nosotros necesitamos en el Señor. La Biblia es clara en sus explicaciones acerca de la crueldad del derrotado, de Satanás, del devorador de almas, del diablo. Una crueldad que no debemos tener debemos temer por cuanto él es un enemigo ciertamente derrotado. Siempre lo digo, Satanás está derrotado, él no tiene la más mínima posibilidad contra tu vida si tú y yo vivimos haciendo la voluntad de Dios, si tú y yo vivimos una buena mayordomía del arrepentimiento. ¿Amén? Por tanto, que tiene potencialidad para resistir y atacar a los santos que asumen actitudes y conductas temerarias y descuidadas. Vamos a ver una pequeña lista que nos muestra esta afirmación. ¿Amén? Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Satanás está derrotado, pero recuerde lo que le acabo de leer. Tiene potencialidad para resistir y atacar a aquellos creyentes, a aquellos santos que asumen actitudes y conductas temerarias y descuidadas, aquellos que no son cuidadosos con la mayordomía del arrepentimiento. Y dice en Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, no es que lo sea, él anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está al acecho constantemente. ¿Amén? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Amén? No pienses que lo que estás pasando solamente te está pasando a ti. No pienses que por la situación que has pasado solamente has pasado tú. No. Esos padecimientos se van repitiendo en las personas en todo el mundo y las personas, los creyentes, se van sobreponiendo, van ejerciendo su fe, van confiando en el Señor y van triunfando en su vida. ¿Amén? Y sigue diciendo en Hechos capítulo 19, versos 13 al 16: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Amén? De 2 Corintios, versos 2, del 10 al 11. También nos habla de Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 13 al 16. Usted puede leérselo ahí después. Y va a ver, nos manda a ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. ¿Cómo vamos qué va a acompañar a esa sobriedad y el mantenernos en vigilancia? Estando firmes en la fe, sabiendo que nada puede tocarnos, sabiendo que nada puede derribarnos. Amén. Después sigue diciendo que siempre seamos personas que perdonemos. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es un arma poderosa para el enemigo. Él siempre está maquinando cómo vencerte. Y cuando hay falta de perdón, el enemigo entonces quiere vencerte a través de esa falta de perdón. ¿Amén? Ahora, los intercesores, los discípulos que deseen orar por ciudades enteras para provocar cambios espirituales, y espero que tú seas uno de esos discípulos, una de esas discípulas que quiera entrar en este nivel de oración para lograr cambios espirituales ostensibles y significativos, debemos ejercer una mayordomía cuidadosa sobre todas las áreas de nuestra vida. La clave en este sentido radica en establecer un estilo de vida que le permita al intercesor
rendir cuentas a líderes maduros y sensibles por aquellas áreas de conflicto que requieren cuidado y vigilancia. ¿Ven? A veces nosotros caminamos la vida cristiana sin recibir consejería, sin tener esa confianza en un líder maduro para nosotros poder ejercer la mayordomía que necesita nuestra vida espiritual. ¿Ven? Por tanto, necesitamos precisamente rendir cuentas a líderes, pero líderes maduros, no a cualquier tipo de líder, a líderes maduros en todo momento. ¿Bien? El cuarto punto de este primer tema habla del programa de rendición de cuentas precisamente. ¿Cómo rendir cuentas? El asunto de la mayordomía va a cobrar un verdadero significado cuando lo vemos en su correcta perspectiva. Es decir, la rendición de cuentas. Gente que dice, no, yo cuido mi vida espiritual, pero no le rinden cuentas ni a Dios ni a ningún líder puesto por Dios, a ningún pastor puesto por Dios. ¿Ven? Hay precisamente una parábola en el Nuevo Testamento que habla acerca del mayordomo infiel, en la que se resalta el hecho de que necesitamos ser fieles en las cosas pequeñas antes de ser puestos en las cosas mayores. ¿Ven? Si nosotros vamos a Lucas capítulo 16, verso 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si usted no le es fiel a Dios ahora en su tiempo de oración personal, usted no le va a ser fiel a Dios en un tiempo de intercesión por la ciudad. Si usted no le es fiel a Dios ahora en sus ofrendas y en sus diezmos, cuando usted gana 1.000 euros, es difícil que usted llegue a ganar 2.000 o 3.000, porque tampoco le va a ser fiel a Dios. Si usted no le es fiel a Dios ahora en este momento, que hay una prueba pequeña en su vida, cuando venga la prueba más fuerte, usted no le va a ser fiel a Dios tampoco. ¿Amén? Porque es una regla que no la he puesto yo, que no la ha puesto el hombre, sino que Dios mismo lo dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho será injusto. Amén. Por eso a veces hay personas que piden al Señor que les prospere, que les lleve a un nuevo nivel de prosperidad en cualquier área de su vida y ven detenidos. ¿Por qué? Porque no han sido fieles en esa área. Amén. A veces también hay personas que alcanzan un nivel de prosperidad en algún área de su vida y se tornan infieles, se tornan injustos delante de Dios. Por tanto, o de hecho, el Señor declara tácitamente, tajantemente, que no es posible mostrar fidelidad en niveles superiores si no lo somos en los niveles inferiores. Si usted ahora no es fiel en su oración de 1 hora, de 2 horas con el Señor, va a ser difícil que usted sea fiel en un tiempo de intercesión. Y Dios está buscando eso. Dios no está buscando tanta gente que suplique, ni tanta gente que esté constantemente manteniendo una oración por peticiones personales. Dios está buscando intercesores. Dios está tratando de levantar un ejército de intercesores. Bueno, arreglo la palabra. No está tratando, Dios está levantando un ejército de intercesores. Si usted quiere formar parte de ese ejército de intercesores y por demás ser un intercesor eficaz, usted tiene que ser alguien que sea fiel en lo poco, sea justo en lo poco, para que cuando esté en lo mucho, usted siga siendo fiel en lo mucho y justo en lo mucho. ¿Amén? Ahora, si aplicamos esto a la tarea de orar por las ciudades y territorios extensos, es obvio que no podremos hacerlo si primero no somos capaces de mostrar fidelidad en aquellas cosas que están a nuestro alcance y de las cuales somos responsables en este momento. ¿Amén? En la práctica, sugerimos que el intercesor debe ser lo más fiel que pueda en las áreas que se sugieren en Deuteronomio 20, antes de enrolarse en la guerra espiritual. ¿Amén? Por tanto, vamos a repasar nuevamente estas áreas. Primero, el orientarse a las cosas y circunstancias visibles. Está hablando aquí mismo de secularismo, las cosas seculares que nos rodean. Hay gente que está muy secularizado, hay gente que está muy orientado a las cosas que les rodean. Está muy orientado a satisfacer cada una de las necesidades de ese mundo que les rodea, en lugar de satisfacer las necesidades espirituales. Segundo, la ausencia de un liderazgo maduro, de un liderazgo espiritual maduro. Eso lo podemos traducir en anarquía. Cuando no hay un liderazgo maduro, hay anarquía. Cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere. Por eso es que a veces me he encontrado personas en la iglesia, en la congregación, que me dicen, pastor, pero es que yo no entiendo que las cosas sean así o tal. Y les he dicho, aquí no es un problema de entender que sea así o no sea así. Puede que para ti
no sea así. Puede que a ti no te guste hacerlo de esa manera, pero aquí no hablamos de hacerlo a la manera nuestra, hablamos de hacerlo a la manera de Dios. Aquí no hablamos de ser anárquicos, aquí hablamos de ser cristocéntricos, aquí no hablamos de ser democráticos, hablamos de ser teocráticos, que sea Dios quien gobierne, que sea Dios quien lleve las riendas en todo momento. Tercera área que vimos ahorita, cuando leíamos Deuteronomio 20, en las cuales se destaca la prevención, es una pobre mayordomía familiar. Estamos hablando de irresponsabilidad. Hay mucho cristiano irresponsable dentro de su familia. Son irresponsables, no atienden las necesidades de su familia, no atienden las necesidades ya no materiales y económicas, sino a veces ni las necesidades espirituales de su familia. Y eso hace que nosotros no podamos ser intercesores eficaces. Porque si somos irresponsables en nuestro hogar, ¿cómo vamos a ser responsables con las cosas de Dios? ¿Bien? Y la cuarta área, temor en sentido general. Hablamos de temor, hablamos de miedo. Precisamente, aquellos que temen, aquellos que dicen, pero es que yo no puedo, pero es que es muy grande el problema, es muy difícil vencerlo. Nada, con el Señor todo es posible. ¿Ven? Dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven? Porque no es con tu fuerza ni con mi fuerza, es con la fuerza del Señor. Dice que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. ¿Amén? Ahora, cada una de estas áreas debe ser atendida con el propósito de educar intercesores en una santidad práctica, que no deje grietas ni motivos de ataques al enemigo. ¿Sí? Cuando estas áreas están cubiertas en nuestra vida, cuando hay una buena mayordomía en estas áreas de nuestra vida, el enemigo no va a ganar nunca autoridad sobre nosotros. El enemigo no va a ganar nunca autoridad sobre tu vida. ¿Sí? Porque hay una buena mayordomía del arrepentimiento. ¿Sí? También, la clave de la victoria de Cristo sobre el diablo es la misma para nosotros. Y esta clave podemos verla claramente en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, verso 30. Y miren lo que dice Jesús. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Amén? La misma idea es expresada por Pablo cuando se dirige a los creyentes de Éfeso. Ahí en Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Amén? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Satanás nada tiene en mí. ¿Y qué está diciendo Pablo? No le den lugar a Satanás. No le den lugar al diablo. ¿Amén? No abras puertas. Ejerce bien la mayordomía y no abrirás puertas al enemigo para que tome autoridad sobre tu vida o para que gane ventaja sobre tu vida. Hermanos, la vida cristiana es una vida de libertad. Dice la palabra que Jesús nos ha hecho libres, pero nos ha hecho libres para vivir conforme a los principios del reino de Dios. No para vivir como nosotros querramos, no para vivir pecando, no para vivir haciendo las cosas negativas que querramos. No, es para vivir haciendo la voluntad de Dios. Y si queremos ser intercesores estratégicos, eficaces y pelear por nuestra ciudad, que es lo que está demandando el Señor en este mismo momento, que peleemos la batalla por nuestras ciudades donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Ven? Dice que somos mayordomos de las multiformes gracias de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, nosotros tenemos que saber cómo administrarlos, cómo ejercer una buena mayordomía en esas áreas. Hoy mismo conversaba ahorita con mi hija y me decía, papá, es increíble la cantidad de chicos homosexuales que hay en esta ciudad. A veces mira chicos, ella conversaba, tiene confianza conmigo, me decía, hay chicos muy guapos y cuando miras bien ese chico es homosexual y el otro, y me decía, es que hay una actividad demoníaca enorme, hay una maldición enorme sobre la ciudad. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer que ese espíritu o que ese principado de homosexualismo salga de la ciudad si no somos intercesores eficaces? Hay mucha gente orando, echo fuera el espíritu de homosexualismo, echo fuera el espíritu de brujería, de hechicería, pero no hay efectividad en lo que hace, porque con la misma boca con la que están diciendo que echan fuera en el nombre de Jesús al espíritu de homosexualismo, de hechicería o de brujería, con esa misma boca mienten, con esa misma boca blasfeman, con esa misma boca sueltan palabras vanas, huecas, vacías. ¿Ven? Con esa misma boca alaban sin darse cuenta al enemigo.
¿Por qué? Porque hacen la voluntad del enemigo en sus dichos. Y la palabra nos enseña que nosotros quedamos presos de los dichos de nuestra boca. Y una de las cosas que nos hace quedar presos es cuando nosotros decimos algo, abrimos una puerta al enemigo para que tome autoridad sobre nuestra vida. Por eso Alvea siempre dice que nuestro hablar sea con cánticos, con salmos, con himnos y con toda palabra que alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Amén? Que también proponemos que el intercesor se someta a un programa de rendición de cuentas en las áreas mencionadas arriba, de acuerdo a los siguientes criterios. Digo, los que tienen el folleto van a poder releerlo todo. No estoy, excepto algunas cosas que digo fuera del folleto, todo lo demás está en el folleto. Primero, debe hacerlo con su pastor o, en su defecto, con un mentor espiritual o consejero espiritual autorizado por el pastor. Mire, si usted... Esto en la iglesia a veces no funciona bien. Hay gente que se buscan consejeros fuera de la iglesia donde están. Y buscan consejo incluso a veces en personas que no son ni cristianos maduros. Ya no digamos discípulos, no son ni cristianos maduros. Usted necesita rendir cuentas, usted necesita hacerlo, pero hacerlo con su pastor o con alguien a quien su pastor le haya delegado autoridad y autorización para hacerlo dentro de la congregación. ¿Amén? Porque alguien que no está bajo cobertura, bajo autoridad, es alguien que no te va a poder cubrir en el área donde tú estás pidiendo cobertura, ni donde tú estás pidiendo un consejo sano o una palabra de parte de Dios. Este sistema de rendir cuenta no debe ser cuando yo me acuerdo cada 100 años, cuando tenga una situación. No, debe ser algo sistemático. Sentarte con tu líder, conversar con el pastor o con el mentor que esté en tu red, conversar, compartir preguntas, dudas, criterios, opiniones, ser transparente en todo momento, decirle si estás teniendo alguna situación que no te esté yendo bien en tu vida, ¿amén? Para que te pueda dar el consejo sano. ¿Amén? Tercero, no es hacerlo todo de un tirón, sino cubrir un área a la vez. Tal vez tienes problemas en el matrimonio, hay que trabajar en esa área. Tienes problemas con tus hijos, hay que trabajar en esa área. Pero no podemos volcar todas las fuerzas en el mismo momento a trabajar sobre las dos, porque no somos eficientes, no somos eficaces. Trabaja sobre un área, tu matrimonio, trabaja sobre la crianza de tus hijos, trabaja tal vez sobre el miedo que estás teniendo, o que tienes, o que sientes, o la falta de confianza que estás teniendo en que las cosas puedan salir como Dios dice que van a salir, ¿ven? Pero un área a la vez. Y el cuarto criterio, la oración debe ser correspondiente con el grado de madurez en la mayordomía de las áreas tratadas. ¿Ven? Una oración madura, no una oración, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú crees que yo me lo merezco. No. Una oración madura, una oración concienzuda. En su momento hablaremos de esa oración madura y concienzuda que nosotros debemos tener en todo momento. ¿Amén? Vamos a ver que al final de cada tema vamos a encontrar principios, o un acápite que se llama principios pertinentes, y esos principios pertinentes van a recoger prácticamente un resumen de lo que ha sido todo el tema, y nos van a explicar y a reafirmar un poco más lo que hemos compartido en ese tema. Por ejemplo, en este primer tema, que lo puede leer en su folleto, dice: el arrepentimiento es a la vez un suceso y un proceso. Hablamos de arrepentirnos en un momento y seguirnos arrepintiendo cada día. Santificación instantánea y progresiva también la llaman algunos. El arrepentimiento, es el segundo principio pertinente, es el estado o estilo de vida que asume el compromiso de vivir en un sometimiento continuado a la voluntad de Dios. El arrepentimiento no es me arrepiento y mañana vivo como quiera. No. Es un sometimiento continuado, continuo, perenne. Es como en la forma verbal, es presente continuado. Es me arrepiento y me estoy arrepintiendo cada día. ¿Ven? Tercer principio, no hay arrepentimiento si no hay una disposición humilde del corazón a doblegarse ante Dios y su palabra. El verdadero arrepentimiento nos lleva a que nosotros nos
dobleguemos ante la palabra de Dios y ante la voluntad de Dios en todo momento. Que pongamos primero que todo la palabra de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas antes que nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras metas, nuestros propósitos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios nos van a mostrar si nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros métodos y lo que pensamos hacer está conforme a lo que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Amén? Cuarto, el intercesor que no cuida la manera en que usa su lengua tendrá problemas más tarde o más temprano. Cuidado cómo usamos nuestra lengua. Usa tu lengua para bendecir, no para maldecir. Usa tu lengua para alabar al Señor, no para quejarte ni estar alabando al derrotado. ¿Amén? Cuando nos quejamos, alabamos al derrotado. ¿Por qué? Porque le damos oportunidad para que Él tome autoridad sobre nuestras vidas. ¿Amén? Quinto principio pertinente. El cristianismo es un estilo de vida dinámico, donde no solo dejamos de pecar, sino que comenzamos a obrar y a vivir tal y como Cristo vivirá en nuestro lugar. Viviera o viviría en nuestro lugar. ¿Amén? Dice que nuestro paradigma es Jesús. Tenemos que vivir al estilo de Jesús. Tenemos que vivir según el ejemplo que Él nos dejó. Sexto principio pertinente. Buscar la paz es buscar algo a lo que el Señor le atribuye un valor elevadísimo. Recuerde que estuvimos leyendo. Busca la paz y síguela. Busca la paz en todo momento. No hay de otra. La única guerra que nosotros tenemos es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. En lo demás tenemos que buscar la paz. Somos pacificadores en ese sentido. ¿Amén? Y otro principio. La mayordomía de todo aquello que Dios nos ha dado no es más que la protección anticipada, escuche bien, de las áreas de nuestra vida que de no estar atendidas serían un blanco fácil para Satanás y los demonios. La protección anticipada cuando nosotros ejercemos una buena mayordomía. Y último principio que está acá planteado, los cristianos, los discípulos, que deseen orar por ciudades enteras para provocar cambios espirituales ostensibles y significativos, deben ejercer una mayordomía cuidadosa sobre toda su vida. ¿Amén? Así es que este es el primer tema que hemos compartido. Y ahí al final del tema, para los que tienen el folleto, tengo por acá todavía el de Maggie y el de Effie, se los voy a hacer llegar lo antes posible. Y estoy usando ahora mismo el de mi esposa, que ya se lo tengo que entregar para que ella tenga después la oportunidad de escuchar la grabación y estudiar también. Hay una capítulo también que habla actividades de repaso del tema 1. Y es para trabajar en equipo por 15 minutos. Como no estamos haciendo este seminario presencial, que les propongo, si hay alguien que pueda hacerlo en equipo, como es el caso tal vez de Loli y Leticia, lo pueden hacer en equipo. Si no, podéis tal vez por WhatsApp mismo comunicarse y no sé, Maggie y Effie se pueden comunicar y hacerlo en equipo ustedes, y yo ayudaría o lo haría con mi esposa para que también Verónica, que tiene contacto contigo, Effie, podrían hacerlo, si así lo entiende, en equipo. Tú, Maggie y Verónica, Mari lo haría conmigo, y Loli y Leticia, que están allí más cerca, podrían también hacerlo. ¿Amén? Pero si no tienen la posibilidad, entonces al menos hacerlo cada uno. ¿Bien? Y es desarrollar esas actividades de repaso del tema 1 para que reafirmemos lo que ya hemos tenido. Si usted ve que no le alcanza el espacio para escribir, se busca un folio y lo anexa ahí a esta misma tema. Nosotros normalmente, cuando nos faltaba espacio, lo que hacíamos era la última hoja del tema, le grapábamos otro folio y ahí desarrollábamos todas las actividades de repaso, porque a veces Dios nos iba dando algunas cosas y las íbamos tomando y poniendo ahí mismo. Hasta aquí el tema 1, que ha hablado acerca del sometimiento y las áreas del sometimiento. ¿Amén? La próxima semana estaremos compartiendo, como mismo van a estar viendo en el folleto, acerca de el segundo tema, que es la unidad, algo bien fundamental también para ser intercesores efectivos en la toma de nuestras ciudades y también en nuestra vida personal. ¿Amén? Quiero nuevamente orar, dejar una
palabra de oración. Nuevamente reiterarles las disculpas por hacerlo hoy de esta manera, pero lo importante es que usted pueda tener el tema, que usted pueda tener la clase y que usted pueda recibirla en tiempo. Amén. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que va a estar escuchando esta segunda parte del primer tema del seminario Lanza de Josué, que habla acerca de la mayordomía del arrepentimiento y el sistema para rendir cuentas, Padre amado, de toda esa mayordomía del arrepentimiento. Te pido, Dios amado, que cada uno de los principios pertinentes que hemos compartido en esta primera lección queden en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre, que este folleto que hoy están teniendo mis hermanos y mis hermanas en sus manos, Dios amado, no sea un folleto más para guardar en una gaveta o en una librería ahí, en un librero, sino que sea un folleto que ellas puedan escudriñar en todo momento, sea un folleto que tengan como una base para crecer en su vida espiritual y para crecer como intercesores en el reino de Dios. Te pido, Padre amado, que tú ahora estés derramando una unción de intercesión poderosa sobre la vida de cada una de ellas. Declaro en el nombre de Jesús sobre ellas sanidad, liberación, prosperidad en todas las áreas, Señor, y que tu Espíritu Santo les esté guiando en todo momento a toda verdad. Declaro, Padre amado, bendición sobre la familia de cada una de mis hermanas representadas, Padre amado, en este tiempo de seminario, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú, Padre amado, estés obrando poderosamente en sus vidas. Y te damos en este momento, Señor, gracias una vez más, Señor, porque sabemos que tú nos estás preparando aceleradamente para el avivamiento que viene sobre esta ciudad de Gijón, Señor, y sus alrededores, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tomamos autoridad del reino y decimos a todo principado, a toda potestad, a toda hueste espiritual de maldad que retroceda en el nombre de Jesús, que es derribada y que no tiene parte ni suerte con nuestra vida, ni con la vida de nuestras familias, ni de la congregación, ni de nuestros barrios, nuestra ciudad, ni de nuestra nación. En el nombre de Jesús declaramos a el Señor Jehová de los ejércitos como Rey todopoderoso de toda la nación de España. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hasta acá les dejo este video para que puedan tener la segunda parte de este primer tema y espero, como mismo les digo ahorita, que les sea de bendición. Les bendigo y declaro un día de victoria y bendición sobre ustedes. Nos estamos viendo el domingo a las 17 horas. Dios les continúe bendiciendo. Shalom.